no, chao, no. Ok, no me bonita. Que luchamos por la soberanía de nuestro país. Quiero darle la bienvenida esta tarde al compañero de partido, al doctor Edwin Irizarry Mora, que se encuentra aquí con nosotros desde Puerto Rico. Así que la segunda vez que nos visita, hace varios años estuvo aquí para una actividad también, y entonces pues siempre esta es su casa y esperamos tenerlo más a menudo para que continúe este curso de economía que es tan importante para todos nosotros. Así que bienvenido, compañero, de nuevo a Nueva York. Esta actividad también está coauspiciada por el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos, que le agradecemos esas gestiones, particularmente al señor licenciado Frank Pérez, que hizo las gestiones, y el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, a través del director del Centro de Estudios Puertorriqueños, doctor Félix Matos Rodríguez, que extendieron una invitación al doctor Edwin Irizarry para venir a Nueva York a hacer una presentación de su libro y también impartir este taller, este seminario sobre la economía de Puerto Rico. El tema, como les dije, de hoy es bien importante y básicamente lo que se va a exponer aquí es un cuadro, más o menos confeccionar un cuadro de la economía puertorriqueña desde la colonización hasta finales del siglo XIX, que se perfila ya una economía nacional puertorriqueña y que es abortada ya con la invasión de 1898 por parte de Estados Unidos, y de hecho se convierte entonces en una economía de intereses extranjeros y eventualmente evoluciona hacia una economía dependiente que implica una serie de crisis que ha vivido nuestro país a través de las últimas 5, 6, 7 décadas. Pero esos detalles pues el doctor Irizarry lo va a explicar mejor y le va a dar más información sobre eso, cómo ha evolucionado la economía de nuestro país. Así que antes de que el doctor hable con nosotros, quería darle unos datos biográficos del doctor Edwin Irizarry. Es mayagüezano, de Mayagüez, Puerto Rico, posee un bachillerato en Administración de Empresas, recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, tiene una maestría en Planificación Económica del recinto de Río Piedras de la UPI, o de la Universidad de Puerto Rico, y doctorado en Estudios del Desarrollo del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Ha sido profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Desde 1989 se ha desempeñado como profesor de Economía en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Dirigió su departamento de Economía a principios de la década del 90, fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y miembro de la Asociación de Economistas del Caribe, de la Asociación de Estudios del Caribe y de la Sociedad Interamericana de Planificación y de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Es planificador profesional, licenciado. Ha sido asesor de varias instituciones públicas y privadas, incluyendo el Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, la Comisión Olimpiada 2004 y asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales a nivel comunitario. Se ha especializado en los temas de planificación del desarrollo económico, economía de Puerto Rico, la globalización, la crítica a la privatización y los aspectos económicos de la situación ambiental y el manejo de los recursos naturales. Ha ocupado varios cargos en el Partido Independentista Puertorriqueño, incluyendo su Secretaría General y Secretaría de Asuntos Económicos, además de ser asesor del PIB en asuntos económicos y ambientales en el Senado de Puerto Rico. Recientemente escribió un libro que acaba de publicarse recientemente, se llama Economía de Puerto Rico, Evolución y Perspectiva, que es la base de este taller de esta tarde. Y con ese material que le acabo de dar, pues le damos una bienvenida calurosa al compañero Edwin Irizarry Mora.
Muchísimas gracias, Juan, por esa bienvenida y por esas palabras. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí en la tarde de hoy. Y a las personas que nos están viendo a través de la televisión también, pues gracias por su interés en escuchar esta conferencia, que tenía muchísimo interés en venir a presentarla aquí a Nueva York. Conferencia que ha sido presentada en varias de las universidades en Puerto Rico, basada en mi libro Economía de Puerto Rico, Evolución y Perspectiva, que un poco, como muy bien señalaba el compañero Juan Rodríguez, pues tiene el propósito de hacer una descripción, un diagnóstico general de cómo funciona nuestra economía en este momento, con un trasfondo de lo que ha sido la economía puertorriqueña a lo largo del tiempo. Dónde estamos en este momento, cuáles han sido los problemas que ha enfrentado nuestra economía a lo largo de los años y cómo las recesiones de los pasados años y la actual recesión, que aparenta haber llegado a su fin, nos afectó. Todo este tipo de temas lo trataremos de tocar de una manera breve durante la tarde de hoy. Agradezco también tanto a Hostos Community College como a Hunter College por la invitación que se me cursó para venir aquí a Nueva York, y se ha consolidado la actividad en una sola en esta tarde. Así que tanto al licenciado Frank Pérez como al doctor Matos Rodríguez, mil gracias por la invitación. Cuando uno habla de la economía puertorriqueña, más desde la perspectiva de una persona pues que le ha dedicado más o menos los últimos 17, 18 años a estudiar la economía puertorriqueña, uno no puede conocer con profundidad la forma en que funciona la economía de un país, mucho menos de un país como Puerto Rico, si no tiene un trasfondo teórico de dónde se ubica ese desarrollo económico, social y político que se dio en ese país en el momento en que ocurrió. Por eso el libro comienza con un breve trasfondo de lo que es la teoría del desarrollo, cómo los países o economías pequeñas, abiertas, que han dependido de metrópolis a lo largo de su historia, se vinculan a la economía internacional, se relacionan con la metrópoli, se relacionan con su entorno, con los países que les rodean, y cuál es el rol, el papel que les toca jugar a través del tiempo. Ese es el caso de la economía de Puerto Rico. Si uno estudia los 500 años de historia previos al momento presente, nuestra economía siempre ha estado vinculada con el exterior de una manera muy particular. Si hay algo que caracteriza a la economía puertorriqueña desde siempre, es su relación muy estrecha con la economía del resto del mundo. Hemos sido en ese sentido una economía abierta, y economía abierta significa que mantiene una relación fundamental con el resto de los países del mundo. Así que en ese sentido hay un capítulo que, dicho sea de paso, es un capítulo muy breve en el libro, que habla sobre aspectos teóricos, que trata de ubicar a Puerto Rico dentro de esa corriente de discusión teórico-conceptual que comenzó a darse esa discusión, digamos, a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. El periodo que antecede 1898, que Juan señala como el periodo en que comienza fundamentalmente la época que más nos relaciona a los puertorriqueños con la economía de los Estados Unidos, aunque la relación económica con Estados Unidos había comenzado antes. Ese año de 1898, pues, es fundamental. Pero antes de ese periodo, queremos hacer una pausa porque se supone que el sistema estuviera aquí antes y acaba de llegar, y para que se pueda escuchar mejor, si nos excusan unos minutitos y perdonando. ¿Me escuchan mejor que hace un momento? Bien. Bueno, pues les decía que ese periodo que antecede 1898, contrario a lo que uno piensa, sobre todo el periodo del siglo XIX, pues estableció las bases de lo que es la sociedad, de lo que fue la sociedad puertorriqueña durante el siglo XX. Y por eso hay también un capítulo en el libro que trata ese periodo, con énfasis en el siglo XIX, y en el cual yo no creo que sea necesario que entremos en la tarde de hoy, porque no porque no sea del interés mío discutir esos aspectos, sino porque se trata más bien de aspectos de naturaleza histórica, que yo creo que tuvieron su importancia fundamental en su momento, pero que más bien ese periodo de la economía de Puerto Rico antes del siglo XX
lo que hace es, primero, sentar las bases de lo que fue la nacionalidad puertorriqueña desde ahí en adelante, pero también sentar las bases de unas industrias que con el paso del tiempo durante el siglo XX fueron o transformándose, en algunos casos desapareciendo en otros. Eso no quiere decir que no sea importante, y sobre todo para los que aquí les interesa el estudio de la historia, el estudio del siglo XIX es fundamental para comprender cómo fue que se transformó la economía puertorriqueña, cómo se sentaron las bases para la nacionalidad puertorriqueña en el siglo XIX, y sobre todo cómo fue que se sentó la base para la estructura económica que heredó Puerto Rico al momento de la invasión norteamericana en 1898. Cuando llega el año 1898, y aquí sí tengo que detenerme en estos últimos 2 años del siglo XIX y los primeros 40 años del siglo XX, ocurren una serie de transformaciones en la economía puertorriqueña, en la sociedad puertorriqueña en general, a nivel político, a nivel cultural, a todos los niveles que uno puede imaginarse, que van a ser la base de lo que va a ocurrir en Puerto Rico después. Incluso unos años después de esa invasión norteamericana comienza la ola emigratoria de puertorriqueños, no tanto a la costa este de los Estados Unidos, al principio fue más bien a islas como Hawái, por ejemplo, tan lejos como Hawái. Ese es un dato que muy poca gente le ha prestado atención a través de la historia, y también a las islas vecinas del Caribe, y más adelante, ya en los 30 y los 40, por supuesto, comienza ese flujo emigratorio a los Estados Unidos, particularmente a la costa este de los Estados Unidos. Cuando en 1898 se da esta invasión norteamericana, la transformación que se da fundamentalmente es de una economía que se había fundamentado a fines del siglo XIX en la industria cafetalera, con una industria azucarera que estaba en segundo lugar en importancia. Es decir, el sector más importante de la sociedad puertorriqueña a fines del siglo XIX era el sector de los hacendados cafetaleros. Y en segundo lugar, el sector de los hacendados azucareros. Cuando se da la invasión norteamericana en 1898, lo primero que hace Estados Unidos es devaluar el peso oro, peso provincial o peso de Puerto Rico, y eventualmente lo elimina. Ya en el año 1900, la moneda oficial, el medio circulante es el dólar, y en el momento de la devaluación de la moneda, el peso de Puerto Rico sufre una devaluación tal que le permite a las corporaciones y a los empresarios, inversionistas, bancos, casas de crédito, compañías norteamericanas, ir adquiriendo terrenos, propiedades, negocios, estructuras en Puerto Rico. Es de particular importancia en este momento la adquisición de tierras que se van a destinar a la industria azucarera a lo largo de todos esos primeros 40 años del siglo XX. Algunos de los que están aquí, los abuelos nuestros, bisabuelos nuestros, fueron testigos de esa transformación que se dio en los primeros 40 años. Obviamente no me refiero a los que estamos aquí en este momento, sino a nuestros abuelos, bisabuelos. Y esa transformación que se dio en los primeros 40 años sentaría las bases para lo que fue la economía de Puerto Rico en los primeros 40 años del siglo XX. No tengan ustedes la menor duda de que entre 1898 y 1930, según un estudio que realizó un economista de origen cubano, José Antonio Herrero, en un estudio que tituló La mitología del azúcar, un ensayo en historia económica, un estudio de 1976, Herrero demuestra que en ese periodo entre la guerra hispano-norteamericana de 1898 y el año 1929, el interés comercial de Estados Unidos era apoderarse de los centros de producción de azúcar, de los centros de producción actuales en ese momento y potenciales en el futuro inmediato de producción de azúcar en el mundo. Y esto es importante reconocerlo porque la guerra hispanoamericana trajo como resultado, entre muchos de los resultados y consecuencias que trajo, la adquisición por parte de los Estados Unidos de centros de producción de azúcar tan importantes como Cuba, que ya era el centro de producción de azúcar más importante del mundo, de centros de producción como Hawái, como Filipinas, como Puerto Rico y otros territorios, incluyendo los mismos territorios del oeste que en ese momento estaban siendo conquistados para anexarlos al territorio continental de los Estados Unidos. Una de las funciones particulares de estas adquisiciones por vía de la guerra y de las intervenciones militares era convertir
a estas islas, territorios o regiones en productores de azúcar. Y a Puerto Rico le tocó jugar ese rol. Puerto Rico a fines del siglo XIX le proveía al mercado de Estados Unidos algo así como un 2.7% del azúcar que Estados Unidos consumía. Y ya para 1929-30 le proveía casi el 15% del azúcar que Estados Unidos consumía. Cuba proveía algo así como el 30%, Hawái como el 16%, Filipinas otro tanto por ciento, 14-15%. Quiere decir que entre 4 territorios fuera de Estados Unidos continental se producía casi el 75% del azúcar que Estados Unidos necesitaba para su mercado interno. Así que en esos primeros 40 años el azúcar tendría una importancia fundamental. Y todo lo que ocurría en Puerto Rico en los primeros 40 años del siglo XX tenía que estar inexorablemente atado a la industria azucarera. No se aprobaba legislación que fuese en contra de los intereses azucareros. Las 4 grandes corporaciones azucareras norteamericanas se adueñaron del 60% de las tierras azucareras en Puerto Rico, tenían control del 60% de las exportaciones también, tanto de azúcar cruda como de productos derivados del azúcar. Es decir, que el azúcar se convirtió en un producto de gran importancia, en el producto principal para la economía puertorriqueña. Una pregunta que nos viene a la mente de inmediato: ¿y qué pasó con los hacendados cafetaleros, verdad? En ese momento, los hacendados cafetaleros pasaron a un lugar prácticamente sin importancia dentro de la economía puertorriqueña porque a Estados Unidos no le interesó comprar el café de Puerto Rico. Estados Unidos ya tenía sus centros de adquisición del café, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, y era evidente que no tenía interés en adquirir el café producido en Puerto Rico. Ahora, dentro de toda esta explicación breve que estoy dando de los primeros 40 años del siglo XX, en la década del 30, cuando ocurre la Gran Depresión de los años 30, es importante puntualizar, importante enfatizar, que la crisis económica que se vivió aquí a partir de septiembre de 1929, el 29 de septiembre de 1929, cae la bolsa de valores en Nueva York. En un periodo de 4 años, entre el 29 y el 33, el Producto Bruto de Estados Unidos se redujo casi en un 50%. La tasa de desempleo oficial en Estados Unidos llegó casi a un 25%, es decir, casi 6 veces más que la tasa de desempleo que tienen en este momento. Y esto, obviamente, por la relación tan estrecha de la economía puertorriqueña con la economía de Estados Unidos, tuvo un impacto muy grande en la economía de Puerto Rico. En un principio, cuando Franklin Delano Roosevelt se postula para presidente, adopta el mismo plan que en Europa los partidos demócratas, laboristas y populistas habían propuesto, es decir, enfrentar esa recesión que ya había adoptado un carácter internacional. No era solamente Estados Unidos, era también la Europa industrializada, era prácticamente la economía internacional que se había estancado por un periodo que ya llevaba 4 años de recesión, y por lo tanto, para propósitos técnicos, ya se consideraba una depresión. Y cuando comienzan los programas para combatir la pobreza en Estados Unidos en 1933, con la creación de la Federal Emergency Relief Administration, la FERA, que entonces se extiende a Puerto Rico bajo el mismo nombre, lo único que en vez de Federal, Puerto Rico Emergency Relief Administration, la famosa PRERA, de la cual habrán oído hablar ustedes en muchas ocasiones. En 1933, cuando se crea ese primer programa, los mismos estudiosos norteamericanos que habían ido a Puerto Rico a ver cómo era la situación de la economía y de la sociedad puertorriqueña, después de 35 años de presencia norteamericana en Puerto Rico, llegaron a la conclusión que Puerto Rico, después de 35 años bajo el dominio de Estados Unidos, las condiciones de vida de la mayoría de la población habían empeorado en vez de mejorado. Y la razón es sencilla. Y es que las grandes corporaciones azucareras y también las grandes corporaciones tabacaleras convirtieron a los trabajadores puertorriqueños en empleados con un salario que en algunos casos era una 10ª parte del salario que se le pagaría a un trabajador en Estados Unidos continental. Y este es un dato que yo creo que es contundente y que es importante saberlo. La pobreza que en Puerto Rico se desató y se desarrolló y que casi se convirtió en un problema perpetuo, era responsabilidad del tipo de industria que se estableció. Y lo interesante es que los demócratas en Estados Unidos, en la década del 30, incluyendo al secretario del Interior de Estados Unidos, que en 1935 se llamaba Harold Ickes,
En 1935, Harold Ickes hace una manifestación que no la cito en mi libro, está citada en otro texto, en el texto de James Yates, donde plantea que después de 37 años de dominio norteamericano, esta es una declaración de 1935, después de 37 años de dominio norteamericano, los puertorriqueños han perdido control sobre sus vidas, sobre sus tierras. Las tierras que antes se dedicaban para el cultivo de productos para la subsistencia, esos cultivos ya no llegan, ya no existen, se han convertido en tierras dedicadas a la producción azucarera, a la producción tabacalera. Y sobre todo, recalca Harold Ickes, esto lo está diciendo el secretario del Interior de Estados Unidos, que era quien mandaba en Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico como territorio extracontinental estaba adscrito a la Secretaría del Interior de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos nombraba a un gobernador en Puerto Rico en todos esos años, pero estaba bajo la jurisdicción de la Secretaría del Interior. Y Harold Ickes confirma en esa apreciación que las condiciones de vida de los puertorriqueños, en vez de mejorar, habían empeorado. Y termina diciendo en esa cita, que para mí es una cita de las más importantes de la historia de la década del 30, que los puertorriqueños se han convertido en mendigos de las empresas o corporaciones norteamericanas para el año 1935. Esto ocurre 2 años después de haberse iniciado en Puerto Rico los programas para combatir la pobreza, el plan de la PRERA de 1933, un plan para la reconstrucción de Puerto Rico en el año 34 y otro plan para la reconstrucción de Puerto Rico en el año 35, que se llamó a sí mismo en inglés la Puerto Rico Reconstruction Administration, la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico. A pesar de esos esfuerzos y de, en algún sentido, la buena fe que mostraron algunos administradores, gobernadores norteamericanos en Puerto Rico, porque algunos mostraron buena fe, como Theodore Roosevelt Jr., por ejemplo, no así en el caso de los gobernadores que le tocaron en el 37-38, que fueron los que comenzaron la persecución contra los nacionalistas, por supuesto. Pero ciertamente, en el caso de algunos gobernadores que estuvieron antes, trataron de sacar a la población de la pobreza, pero no lo lograron. De hecho, cuando termina la década del 30, en el 1940, se afirma en los estudios que se llevaron a cabo por The Brookings Institution, los estudios de Bailey, Justice, Diffie, de Victor Clark y otros que están citados en el libro, que las condiciones de vida de los puertorriqueños en 1940 eran casi similares a las de 1930. Es decir, que la década del 30 para Puerto Rico fue una década de retroceso, de empobrecimiento, de recrudecimiento del problema de desempleo, y los programas que se llevaron para combatir la pobreza y el desempleo lo que hicieron fue fundamentalmente apaciguar, tratar de atenuar un poco la pobreza que se había desarrollado, sobre todo a lo largo de esos primeros 5 años de la década del 30, donde teníamos una depresión a nivel internacional. Irónica y curiosamente, mientras la mayoría de los puertorriqueños se empobrecían en la década del 30, la mayoría de las corporaciones azucareras y tabacaleras seguían obteniendo ganancias. Dato curioso, y está demostrado, ¿verdad?, con datos en el libro, las exportaciones del azúcar continúan cuesta arriba, los salarios fueron bajados a los trabajadores y tanto los hacendados puertorriqueños como las corporaciones azucareras justificaron la baja de los salarios porque los tiempos estaban malos y había que bajar los salarios. Es un dato interesante, mientras las condiciones de vida de los puertorriqueños van cuesta abajo en todos los indicadores de todos los estudios que se llevaron a cabo en la época, las ganancias de las corporaciones foráneas en Puerto Rico iban en ascenso. En donde único hubo cierto progreso en esos primeros 40 años fue en los programas para combatir las muertes de infantes y a través de los sistemas de vacunación y tratar de reducir la mortalidad infantil a través de estos programas de vacunación y de sistemas de salud pública que fueron llevados a la población, sobre todo a la población rural y a la población urbana, por supuesto, también. Pero si no hubiese sido por esos programas para un poco levantar las condiciones de salud, la década del 30 hubiese cerrado todavía en peores condiciones. Cuando llegamos a la década del 40, ya estamos más o menos entrando en los capítulos 4 y 5 del libro, y créanme que estoy tratando de hacer una síntesis de lo que contiene el libro. Ya para 1940 era evidente que Puerto Rico necesitaba no meramente de un programa para asignar fondos como la PRERA, o un programa para crear agencias aquí y allá como fue la PRA en 1935, necesitaba un plan de desarrollo económico. No es que antes no se hubiese propuesto,
En el año 34, de hecho, el Plan Chardón fue un plan para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y ahí hubo unos personajes que participaron, que fue interesante que participaran en ese momento. Ahí participó Luis Muñoz Marín en el 34, ahí participó Rexford Tocqueville, que era subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos, y participó Carlos Chardón, que era rector de la Universidad de Puerto Rico. De esos tres, dos llegaron a ser gobernadores en la década del 40. Tocqueville de 1941 al 46 y Muñoz, una vez se aprueba la ley de gobernador electivo en el 48, en esas elecciones del 48 gana las elecciones y es gobernador entonces hasta 1964. Pero estos tres personajes, dos de los cuales fueron gobernadores, sí habían propuesto un programa en 1934, pero fue rechazado porque las corporaciones azucareras y tabacaleras entendían que ese plan iba en contra de los intereses de sus intereses. Así que en el 40 se da una coyuntura que ustedes conocen y sobre la cual creo que no es necesario que entre en todos los detalles, pero ciertamente el triunfo en 1940 del Partido Popular, que había sido fundado por Muñoz y otros en el año 38, le va a dar como cierto aire de esperanza a unos sectores dentro de la economía puertorriqueña. Y ciertamente esos sectores no incluían a toda la intelectualidad y a todos los sectores críticos, la gente con mente crítica en el país, pero por lo menos había la esperanza de que se iba a diseñar un programa que se iba a iniciar en primer lugar con una reforma agraria. Y ya veremos qué pasó después con la reforma agraria. Y en segundo lugar con lo que el autor de un libro que se llama Administration of a Revolution, Administración de una Revolución, Charles Goodsell, llamaría una revolución administrativa. Una reforma agraria, una revolución administrativa. Por un lado, la reforma agraria proponía, a partir del año 41, ya estando Tocqueville en la gobernación, Tocqueville llega a la gobernación el 19 de septiembre del año 41, pero los populares, el Partido Popular, estaba en el poder ya desde las elecciones del 40, de enero, y entonces comienzan con un programa de reforma agraria que tenía la intención de redistribuir las tierras entre los campesinos sin tierra. Déjeme decirle que para 1940, la misma exposición de motivos de la ley de tierra que se creó en ese momento, llegó a la conclusión de que una tercera parte de los puertorriqueños vivían en condición de arrimados o agregados en las fincas cafetaleras, en las fincas azucareras y sobre todo azucareras y tabacaleras, pero sobre todo las azucareras. Un tercio de la población. Se determinó también que en 1941 la mayoría de esa población vivía en condiciones de pobreza extrema. De hecho, la esperanza de vida de los puertorriqueños cuando se redacta la reforma agraria en 1941 era de 46 años. A veces uno escucha por ahí, esa gente de antes en Puerto Rico, que mucho duraban, etcétera. Eso es un mito. Los estudiosos de la demografía demuestran que en 1940-41 la esperanza de vida de los puertorriqueños era de solamente 46 años. Claro, las condiciones de vida, en términos generales, las condiciones de desnutrición que se destacan en todos los estudios que se llevaron a cabo, y mire que se hicieron estudios en la década del 30 y el 40, demuestran que eso era así, que la esperanza de vida era muy baja en Puerto Rico. La esperanza con la reforma agraria era que a través de los distintos programas como repartición de parcelas para que los campesinos tuvieran dónde sembrar, programas de fincas de beneficio proporcional, que eran fincas azucareras que se redistribuirían entre los trabajadores para que obtuvieran parte de la ganancia y se la distribuyeran en partes iguales. Programas como fincas individuales, mediante las cuales los agricultores bona fide quiere decir de buena fe, del latín, ¿verdad? Agricultores que quisieran incorporar nuevas técnicas de producción, incorporaran esa técnica de producción para aumentar la producción de alimentos, no meramente de azúcar o de tabaco o de café. Producción de alimentos para satisfacer a la población que estaba necesitada de alimentos. Todo esto se inicia con mucho ímpetu. Se inicia además un programa de construcción de vivienda que se llamó el Programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, que de acá de los Estados Unidos, de MIT, fueron a estudiarlo a Puerto Rico, lo copiaron y lo llevaron a Guyana, porque era un modelo de construcción de viviendas para poblaciones campesinas que no tenían vivienda. Todos estos esfuerzos comienzan a darse a principios de la década del 40. La reforma agraria, por un lado, tratando de llevar tierra a los campesinos sin tierra, diversificar la producción agrícola, llevar alimentos a la población, etc. Puerto Rico, dicho sea de paso, como nota al calce debo decirle, se había convertido en un país importador neto de alimentos desde el siglo anterior. Es decir, según el mismo secretario del Interior, Harold Ickes, en 1935, se daba la ironía de que las tierras en Puerto Rico se utilizaban para producir productos, azúcar, tabaco, etcétera, que se destinarían a la exportación.
y cuando los puertorriqueños iban a alimentarse tenían que traer los productos de fuera, pagando por ello, según las palabras del mismo Harold Ickes, el alto precio impuesto por el arancel federal norteamericano. En otras palabras, se dio la ironía en Puerto Rico de que las tierras que estaban disponibles se utilizaban para la producción, para la exportación, mientras cuando la población se iba a alimentar tenía que traer los productos de fuera. Y es ahí cuando empiezan a penetrar a Puerto Rico toda una serie de productos que, como ustedes se podrán imaginar, estando la economía norteamericana en recesión en la década del 30, la mayor parte de esos productos eran de muy baja calidad y de muy poco valor alimenticio. Ahí es que los puertorriqueños se hacen adictos al consumo del por ejemplo, entre otros, del arroz de grano corto que fue introducido por la Rice Growers Association en Puerto Rico en grandes cantidades, y por eso hoy día nosotros somos grandes consumidores de arroz. A veces uno se pregunta, ¿y por qué que nosotros consumimos tanto arroz? Y es que en la década del 30 aprovecharon estos productores de arroz de Estados Unidos para introducir el arroz de baja calidad en Puerto Rico, y como es un producto que es alto en carbohidratos y en grasa, por lo menos le llenaba el buche a la gente, y perdonen la expresión, ¿verdad? Por lo menos le quitaba el hambre. Y esos productos de mala calidad entonces entraban a Puerto Rico, mientras las tierras en Puerto Rico se destinaban a producir productos de exportación. Un dato interesante es que Puerto Rico en ese momento tenía una alta tasa de natalidad. Puerto Rico tardó 4 siglos en llegar al primer millón de habitantes, pero tardó solamente 45 años en llegar al segundo millón de habitantes. Es decir, 8 veces menos tiempo, y la mayoría de esa población vivía en condiciones de pobreza. Bueno, la reforma agraria de principios de la década del 40 trató un poco de producir alimentos para la población, destinar parte de esas tierras que se dedicaban para producir tabaco y caña de azúcar, para producir alimentos entonces para la población. Pero la reforma encontró un problema muy serio y muy grave, al cual voy ya mismito. Voy a dejarlo ahí en suspenso para que veamos la vinculación entre ese problema que voy a explicar más adelante y lo que voy a explicar ahora. Una de las cosas que trató de hacer Rexford Togwell como gobernador de Puerto Rico, Togwell fue el último gobernador norteamericano que tuvo Puerto Rico, fue introducir las reformas que los demócratas habían introducido en las distintas regiones de Estados Unidos, introducir esas reformas en Puerto Rico. Un banco de fomento, una compañía de fomento industrial, toda una serie de agencias que tendrían el propósito de llevarle servicios a la población y de tratar de levantar el nivel de vida de la población. Y Togwell fue con mucho ímpetu creando estas agencias al mismo tiempo que estaba ocurriendo la reforma agraria. Por eso es que este autor de la Universidad de Harvard, de apellido Goodsell, le llama a este proceso la administración de una revolución, porque este gobernador norteamericano trató de hacer en Puerto Rico lo que ninguno otro intentó hacer previamente. Pero ¿qué ocurre? Como ocurre en todas las economías, y empecé mi conferencia diciendo que Puerto Rico, economía pequeño, abierta al resto del mundo. Como ocurre en todas las economías abiertas y dependientes, en el 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un dato del cual nosotros no nos podemos olvidar, porque tiene una importancia fundamental para lo que pasó en Puerto Rico, no solamente a mediados de la década del 40, sino para lo que pasaría desde ese momento hasta el día de hoy. Y fue lo siguiente: el mismo Togwell, nombrado gobernador por el presidente de los Estados Unidos, en 1945-46 ya está empezando a darse cuenta de que sus propuestas no necesariamente iban a la par con las propuestas del gobierno federal después de culminada la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo que las propuestas de Togwell para Puerto Rico, el desarrollo agrícola, el desarrollo de la manufactura con capital local, la industrialización de la agricultura, el levantamiento de las condiciones de vida, la creación de agencias para los residentes de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Todo esto chocaría contra un muro inderrumbable. Y el muro inderrumbable era sencillamente la nueva política exterior de los Estados Unidos. En esa política exterior, todo lo que tuviese que ver con gobierno participando como patrono o dueño de empresas. Togwell creó incluso unas empresas estatales. Hay 5 empresas que se crearon que servirían de modelo para crear otras empresas para producir bienes manufacturados para la población. Bueno, pues ese plan era incompatible, el plan de Togwell era incompatible con la política exterior de Estados Unidos. En 1945, una vez culmina la Segunda Guerra Mundial, comienza lo que se ha conocido en la historia como el periodo de la Guerra Fría. Y ese periodo de la Guerra Fría, desde el punto de vista económico, que tiene también, por supuesto, sus implicaciones ideológicas, le trajo a los Estados Unidos la disyuntiva
de tener que entonces que confrontar la ideología soviética del centralismo democrático, de la planificación económica a nivel centralizada, y comienza ese periodo en que las relaciones diplomáticas entre estos dos colosos se rompen, y comienza el periodo entonces en que el este está dominado por la antigua Unión Soviética y los países occidentales por Estados Unidos y sus aliados europeos, que habían salido destruidos, la mayoría de ellos, de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto Estados Unidos emergía como el país líder en Occidente. Lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, los enemigos de Tocqueville y los enemigos del plan que se estaba dando para tratar de levantar las condiciones de vida, lo vincularon entonces con lo que había comenzado a ocurrir en la Unión Soviética, lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética hacía tiempo, que era que el Estado era dueño de empresas, producía para la gente, tenía agencias, etcétera. Y Tocqueville tiene que culminar su plan, y en 1946 se va frustrado de Puerto Rico. Se va frustrado, y en el año 1947, estando todavía el Partido Popular en el poder, redactan un acta de incentivos industriales, una nueva ley de incentivos industriales, que ya no sería para que el gobierno proveyera empresas para la producción de bienes manufacturados, ya no sería para que el capital puertorriqueño tuviera una participación en la producción manufacturera, en los servicios, en el comercio, ya no sería para un modelo autosostenido, es decir, donde el país se sostuviera por sí mismo, ya no sería producir para el mercado local. Ahora resulta que la política norteamericana va a ceder ante la presión del capital manufacturero de Estados Unidos, que le va a decir, bueno, nosotros, los empresarios, los inversionistas estadounidenses, estamos buscando dónde ubicarnos fuera de Estados Unidos continental y queremos lograr abrir fábricas en sitios donde los costos de producción sean más bajos que en Estados Unidos continental. Resulta que entre 1945 y 50 el costo de la mano de obra en Puerto Rico en la manufactura, en una fábrica, era 5 veces menor que en Estados Unidos, 5 veces más bajo. Un empresario, un inversionista estadounidense que se estableciera en Puerto Rico, se ahorraría con lo que le pagaba a un trabajador en Chicago, New Jersey, Nueva York, le pagaba a 5 en Puerto Rico. Es decir, ese fue un factor fundamental, el costo de mano de obra mucho más barato en Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico cambia todos los planes que había iniciado el último gobernador norteamericano e inicia lo que los economistas han llamado una estrategia de desarrollo orientada hacia afuera, que tendría como propósito atraer el capital estadounidense a Puerto Rico, pagando salarios bajos a los trabajadores puertorriqueños. Ya la población puertorriqueña había superado los 2.3 millones de habitantes, más o menos para 1950, 2.2 millones de habitantes. Implicaría la movilización de esa masa de trabajadores de las zonas rurales a las zonas urbanas para trabajar en estas fábricas, pero además el gobierno de Puerto Rico tendría que diseñar un esquema de incentivos industriales que con el paso del tiempo es el mismo esquema que tenemos hasta el día de hoy. Lo único que en un principio fue muy extremadamente generoso. Por ejemplo, ese esquema de incentivos industriales le ofrecían, en primer lugar, como he mencionado, bajos salarios en Puerto Rico, mucho más bajos que los Estados Unidos. En segundo lugar, ofrecía que las empresas que operaran en Puerto Rico tuviesen exención contributiva total. Y cuando utilizo el adjetivo total, lo que eso significa es que estas empresas podían operar en Puerto Rico sin pagar contribución sobre ingresos, sin pagar contribución sobre la propiedad, sin pagar patentes municipales, sin pagar contribución de tipo alguno. Y entonces para un inversionista estadounidense ir a un país que le queda relativamente cerca de las costas de su continente, donde va a pagar 5 veces menos salario, donde va a pagar contribuciones, eso sería un incentivo extraordinario. Pero para estos inversionistas eso no era suficiente. El gobierno de Puerto Rico se comprometió en construir toda la infraestructura que fuese necesaria para que ese capital se estableciera en Puerto Rico sin que el capital estadounidense tuviese que invertir un centavo. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde el gobierno de Puerto Rico sacó los chavos para construir esa infraestructura? Bueno, lo hizo de dos formas. En 1954 adoptó la ley de contribución sobre ingresos que había sido rechazada aquí en Estados Unidos, la adopta Puerto Rico, que se fundamentaba sobre todo en el cobro de arbitrios a los residentes de Puerto Rico y en contribución sobre ingresos. Y en segundo lugar, inicia un proceso de endeudamiento
El gobierno de Puerto Rico empieza a endeudarse y viene aquí a Wall Street y toma prestado, y toma prestado, y toma prestado. Y construye una gran infraestructura para ese capital estadounidense que se establecería en Puerto Rico. De modo que tenemos mano de obra barata y abundante. Tenemos exención contributiva total. Tenemos que el gobierno de Puerto Rico provee toda la infraestructura. Los edificios que construyó la Administración de Fomento Económico serían alquilados a cánones de arrendamiento muy bajos para estas empresas de capital estadounidense que se establecerían en Puerto Rico. Pero eso no era suficiente. Había que ofrecer más. El gobierno de Puerto Rico ofrece a través del Banco Gubernamental de Fomento, del Banco Gubernamental que fue creado en 1942 por Tocqueville, le ofrece financiamiento al inversionista de Estados Unidos para que se establezca en Puerto Rico. En otras palabras, inversionista de Estados Unidos, ¿quieres ir a Puerto Rico? ¿Estás pelado? ¿Quieres pagar bajo salario? ¿No quieres aportar en infraestructura? ¿No quieres pagar contribuciones? Ven para acá. Nosotros, el gobierno de Puerto Rico, te vamos a dar todos los incentivos habidos y por haber, y además de eso te vamos a dar working capital, te vamos a dar fondos, préstamos con un bajo interés para que comiences operaciones. La producción que salga de Puerto Rico entra libre al mercado de Estados Unidos porque estamos dentro del mismo mercado por virtud de las leyes de cabotaje, de que Puerto Rico está dentro del sistema comercial tarifario de Estados Unidos. No hay problema con el cambio de moneda, el dólar se había establecido como moneda desde el año 1900. Entonces era el escenario perfecto para que llegara gran cantidad de capital manufacturero de Estados Unidos a Puerto Rico, se estableciera en Puerto Rico e iniciara entonces la era de la inversión manufacturera norteamericana en Puerto Rico, que se extiende hasta el día de hoy. Lo interesante de esto, lo interesante de lo que estoy mencionando, es que además de la exención contributiva que le daba el gobierno de Puerto Rico a estas empresas, en el año 1950, el gobierno de Estados Unidos creó una sección del Código de Rentas Internas Federal, la sección 931, no la 936, la 936 vino después, que también le daba exención contributiva a esas empresas, de manera que una empresa norteamericana que fuera a Puerto Rico, operaría en Puerto Rico, generaría una cantidad X de empleo, pagaría salarios más bajos, no paga contribuciones, recibe todos los incentivos del gobierno, no aporta nada en infraestructura, su producción entra libre del pago de tarifas o impuestos a Estados Unidos y encima de eso no paga contribuciones ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Puerto Rico se convirtió, exactamente, un mamey, ¿verdad? Puerto Rico se convirtió en el paraíso contributivo del Caribe. Se podrán imaginar ustedes que entre los años de las décadas del 50, del 60 hasta mediados de los 70, Puerto Rico se convirtió en el lugar de inversión por excelencia de las empresas norteamericanas en toda la región del Caribe. Un autor de nombre Emilio Pantoja García calculó, y eso está en el capítulo 7 de mi libro, que para 1977, algo así como el 42-43% de toda la inversión norteamericana en el área del Caribe estaba en Puerto Rico. Y casi la mitad de las ganancias que se sacaban del Caribe se sacaban de Puerto Rico. Y esos son datos contundentes, de hecho tengo citas más adelante exactas sobre este particular, que demuestran que el modelo que se estableció fue dirigido particularmente para darle beneficio a estas empresas. Claro, responsablemente les tengo que decir también, porque son datos que ocurrieron objetivamente, que el nivel de vida de la población se levantó. Sí, pero se levantó a costa de que una tercera parte de la población emigró. Y ese es un dato que yo quiero puntualizar y que creo que es absolutamente pertinente en el sitio donde estoy hablando hoy. Los demógrafos, como Vázquez Calzada y otros, Maldonado Denis, etcétera, han demostrado que ese mismo tercio de la población que en 1940 estaba clasificado como residente de arrimado o agregado de las fincas azucareras y tabacaleras, más o menos ese mismo tercio de la población emigró a los Estados Unidos entre 1950 y 1970. Y las cifras son un poco imprecisas porque en Puerto Rico, por la entrada y salida de pasajeros, es un poco impreciso llegar a cifras exactas. Un poco difícil llegar a cifras exactas. Pero lo cierto es que algo así como 700,000 personas abandonaron el país en esos 20 años. Y cuando uno mira el perfil del emigrante puertorriqueño de los años 50 sobre todo, se da cuenta de que no eran los ricos los que se estaban yendo de Puerto Rico. De que eran los sectores de clase trabajadora, algunos sectores de clase media, pero especialmente fuerza obrera que no necesariamente era diestra. Quiere decir
quiere decir esto que ciertamente las condiciones de vida del país se levantaron. La esperanza de vida aumentó y las condiciones de salud y educación mejoraron. Sí, pero el país expulsó una tercera parte de la población. Y la pregunta que los estudiosos nos hacemos ahora, sociólogos, economistas, etcétera, es, si uno lo mira en retrospectiva, ¿qué hubiese ocurrido si ese tercio de la población no hubiese migrado? Porque el problema de desempleo no se resolvió. Y el problema de pobreza, del cual voy a hablar un poquito más adelante, tampoco se resolvió porque lo que se hizo fue traspasar ciertos programas de welfare, programas de beneficencia social a Puerto Rico en el momento en que el modelo que estoy describiendo entró en crisis. ¿Cuándo es que ese modelo entra en crisis? Ese modelo de traer capital de Estados Unidos para que se establezca Puerto Rico estuvo dando muestras de crecimiento. Puerto Rico, la vitrina de la democracia y del crecimiento económico en todo el Caribe. Un estudioso candidato al premio Nobel en economía, de nombre Hans Singer, menciona que Puerto Rico y la India en la década de los 50 y los 60 eran ejemplos de crecimiento de países subdesarrollados donde los niveles de vida se levantaban, etc. Pero llegó el año 1973. Y en el año 1973 se da el embargo petrolero que afecta a todas las economías del mundo que se habían tornado absolutamente dependientes del petróleo. Y Puerto Rico era uno de esos casos. En 1973, dicho sea de paso, se había construido la última central termoeléctrica para generar energía eléctrica en Puerto Rico. Puerto Rico se había tornado dependiente del petróleo en un 98% para generar energía eléctrica. Solamente 2% se generaba a través de centrales hidroeléctricas, de represas. 14 represas que habían sido construidas a principios del siglo XX. Además de eso, desde 1965 en adelante, a Teodoro Moscoso, que era el administrador de Fomento y que era la mano derecha del entonces gobernador Muñoz Marín, se le había ocurrido a Moscoso, de hecho en el 65 ya Muñoz no era gobernador, pero en todo el periodo anterior sí era la mano derecha, Moscoso era su mano derecha, se le había ocurrido que Puerto Rico podía convertirse en un gran centro de procesamiento de petróleo. Refinación y procesamiento de petróleo, ¿saben para qué? Para abastecer la demanda de petróleo, de productos derivados de petróleo en la costa este de los Estados Unidos. El proyecto consistía en lo siguiente, fíjense qué interesante. Si la costa este de Estados Unidos tenía necesidad de gasolina, de diésel, de nafta, que es el combustible que usan los aviones, y de todos los derivados, plásticos, aceites, lubricantes, gomas, etcétera, convertimos a Puerto Rico en un país procesador de petróleo, establecemos industrias de refinerías y petroquímicas, creamos 100.000 empleos y abastecemos a toda la costa este de Estados Unidos. Y así comenzó el proyecto. Y antes de 1973, Puerto Rico era el tercer complejo petroquímico más grande del mundo, solamente superado por Holanda y por México. Pero ¿saben el único detalle que se les escapó a los planificadores de aquella época? Que Holanda y México producen petróleo y Puerto Rico no. Es decir, Puerto Rico basó su estrategia de industrialización en esa segunda fase de nuestra industrialización manufacturera en una materia prima que no posee y cuyo precio, oferta y disponibilidad relativa en el mercado no puede determinar porque ni siquiera se puede sentar en las mesas de negociación para negociar el precio del petróleo a nivel internacional. Y ese detallito, que es como hacer una industria ganadera sin vacas, fue lo que se le escapó a los planificadores en aquel momento. Y entonces resulta que en 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se había organizado previamente y que había tenido ya unos ejemplos en el caso de México, que en la década de 50 dijo, el petróleo de México es nuestro. Esos países, la mayoría de ellos árabes y latinoamericanos, decidieron embargar los campos petrolíferos más ricos del mundo. Y cuando crean este cartel oligopólico que se llama la OPEP, dijeron el petróleo es nuestro. Y esas 7 compañías que controlaban el petróleo en el 1973, que le llaman en la literatura las Seven Sisters, las 7 hermanas, que no son otras que la Texas Company, que es la dueña de Texaco, la Exxon, que es la dueña de eso, Standard Oil Company, la Gulf, la Chevron, esas 7 grandes, tuvieron que coger las maletas e irse o adaptarse a las condiciones que le impusieron los países exportadores de petróleo.
Y cuando ocurre el embargo en el 1973, el precio del petróleo para Puerto Rico, que no era un país productor de petróleo y que había basado su estrategia de industrialización en las petroquímicas y refinerías, la economía de Puerto Rico hizo placatún, se fue al piso. Y ahí fue que vino la crisis de verdad. 25 años de crecimiento se desplomaron. 1973, la economía de Puerto Rico entra en crisis. Y vienen 2 años consecutivos de una recesión profunda. Y el entonces gobernador Hernández Colón se ve en la obligación de llamar al economista más prominente de entonces, Premio Nobel en Economía, profesor de la Universidad de Yale, James Tobin, que a propósito murió hace 3 meses aproximadamente, a que viniera a Puerto Rico y le dijera: Tobin, ¿qué hacemos con la economía de Puerto Rico? Mira lo que hemos hecho aquí, 25 años de endeudamiento para construir infraestructura. Las empresas que operan de Estados Unidos aquí no nos pagan impuestos, no le podemos cobrar ahora porque se nos van. Tenemos un desempleo que no encontramos qué hacer con él. Tenemos a la población empobrecida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un sistema económico que se basa, un sistema productivo que se basa en la importación de petróleo y el precio del petróleo se cuadruplicó. Y las empresas están cerrando. Y Tobin crea un comité que se llamó el Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico, que produce un informe para fines del año 75, que se publica a principios del 76. Y le recomienda al entonces gobernador Hernández Colón que congelara los salarios, que aumentara las contribuciones y que impusiera un impuesto especial sobre la importación de petróleo, un poco para que el gobierno tuviese alguna fuente adicional de ingresos y para reducir el consumo de petróleo. ¿Y qué ustedes creen que le pasa a un gobernador que aumenta las contribuciones, congela los salarios e impone otras contribuciones especiales? Pierde las elecciones. Y en el 76 entra en escenario el gobernador Carlos Romero Barceló. Cuando pierde las elecciones, entonces Hernández Colón. ¿Y saben qué ocurrió? Claro, hago el comentario, y esto supone que es una conferencia técnica de economía, ¿verdad? Pero lo político nunca se puede vincular de lo económico, jamás. 1975, el gobierno federal de Estados Unidos traspasa el Food Stamps Program, Programa de Cupones para Alimentos, a Puerto Rico, y logra subsidiar el consumo a ese alto por ciento de la población desempleada y empobrecida de Puerto Rico, que estaba quedándose desempleada cada vez más por el cierre de fábricas. 1975. 1976 se aprueba la sección 936 del Código de Rentas Internas, que le da todavía beneficios contributivos mayores que lo que daba la sección 931. Obliga, de hecho, a las empresas manufactureras que operaban en Puerto Rico a traer los fondos que tenían depositados en el mercado de eurodólares o en otros mercados fuera de Puerto Rico. Traigan esos chavos a Puerto Rico para que los bancos en Puerto Rico tengan liquidez, tengan dinero para echar la economía hacia adelante. 75, cupones para alimentos. 76, la llegada de la sección 936. Y hay un tercer factor al cual yo personalmente no le doy mucha importancia, pero la tiene desde el punto de vista del nivel de salario de los trabajadores. Y no es que le dé importancia porque no la tenga, la tiene. Pero no fue tan fundamental como los primeros dos, que es la aplicación a Puerto Rico del salario mínimo federal a partir de 1977 para asegurar un nivel mínimo de salario a los trabajadores. 1975-76 se demuestra que el modelo que se había iniciado en 1947-48, como dijo un economista que escribió un artículo extenso y famoso sobre esto, José Joaquín Villamil, el modelo de crecimiento dependiente había llegado a sus límites. Puerto Rico había ensayado lo que en la literatura del desarrollo se conoce como un modelo de crecimiento económico dependiente. Un país puede desarrollar su economía, un país puede depender de la metrópoli, pero ese crecimiento tiene sus límites. Y de hecho en ese artículo se describe cómo el factor de migración a Estados Unidos, cómo el factor endeudate gobierno y después que el que venga atrás que arree, ¿verdad? Cómo utiliza empresas de fuera y no utiliza tu materia prima local. Cómo todo esto son variables que eventualmente le revientan en contra, para utilizar términos de todos los días, a las economías que adoptan planes como estos. Así que ahí el modelo llegó a sus límites. Y la economía de Puerto Rico se endeudó. Y Tobin llegó a la conclusión de que si no se tomaban las medidas que él propuso, el país podía entrar en la bancarrota y se le podían cerrar los mercados de financiamiento de las obras de infraestructura acá en Wall Street.
Y termina la década del 70 y todo parecía que se iba a resolver y que la estrategia, aunque el gobernador que propuso la estrategia perdió, que las nuevas estrategias del gobernador que entró iban a traer la solución a los problemas de la economía puertorriqueña, siguiendo con el mismo modelo dependiente de inversión de capital de fuera. Olvídense de los incentivos para el capital puertorriqueño, olvídense del desarrollo de la agricultura industrializada, olvídense de las propuestas para el crecimiento del cooperativismo fuera del cooperativismo de ahorro y crédito y de seguro, que son las dos áreas donde sí ha crecido. El país siguió con el mismo modelo y llega el año 81 y entramos en la segunda recesión del periodo reciente. La economía norteamericana de Puerto Rico entra en crisis entre el 81 y el 83. El precio del petróleo se disparó hacia arriba de nuevo. Y en Puerto Rico volvimos a coger un segundo golpe. Pero esta vez, lo interesante esta vez es que ya se había aprobado la sesión 936 en 1976 en Puerto Rico. Y a principios de la década del 80, el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan. Y Reagan, republicano, se había propuesto cuadrar el presupuesto de Estados Unidos de la manera que fuera. Es decir, tenían un nivel exorbitante de gastos y un nivel muy bajo de ingresos. Y Reagan, lo que le llamaron en su momento, y aquí algunos se acordarán, Reaganomics, vamos a bajar los gastos, a recortar los gastos gubernamentales y vamos a subir los impuestos. Y en el Congreso de los Estados Unidos, entre 1983 y 85, surge una propuesta para eliminar la sección 936 que aplicaba particularmente a las empresas que operaban en Puerto Rico, a las empresas estadounidenses que operaban en Puerto Rico. Y se propone la eliminación de la sección 936 y en Puerto Rico se arma un revuelo. Porque en el año 85, para que tengan una idea, en el año 85 casi el 40% de los depósitos de los bancos eran fondos 936. El 40% de la producción total del país, la manufactura y casi todo era empresas 936. Cerca de 200.000 empleos generados de forma directa, indirecta o inducida por las empresas 936. Y de repente en el Congreso surge una propuesta para que esas empresas que operan en Puerto Rico comiencen a pagar contribuciones federales. Y se les dice a los puertorriqueños, la sección 936, que para algunos banqueros e industriales era considerada la vaca sagrada de la economía puertorriqueña, va a eliminarse. Y se crea una coalición. Y esa coalición viene a Washington, cabildea y logra que la sección 936 quede más o menos como estaba. Le hicieron unas enmiendas, pero fueron unas enmiendas bobas. Cierra la década del 80 y los republicanos, con Reagan y con Bush padre, no lograron cuadrar el presupuesto de Estados Unidos. Elecciones de 1992, Clinton gana las elecciones, en enero del 93 asume la presidencia y un senador de su estado de Arkansas, de apellido Pryor, David Pryor, propone volver contra las 936 para que las 936 que operan en Puerto Rico paguen contribuciones. Y en Puerto Rico de nuevo se armó un revuelo. Fíjense que estoy contándole este aspecto particular de las 936 porque después que se estableció la sección 936 en 1976, después que ocurrió eso, prácticamente cualquier cosa que se hable sobre la economía de Puerto Rico gira de forma directa o indirecta alrededor del tema de la sección 936. Y por lo tanto, tengo que hacerles este cuento para que veamos el entorno en que ocurre esto. En 1993, cuando entonces el Congreso decide, porque Clinton vino con las ansias de que cuando terminara la década del 90, lo antes posible, el presupuesto de Estados Unidos estuviese balanceado, cosa que los presidentes republicanos no habían logrado. Pues, ¿qué hicieron los demócratas en el 93? Los demócratas en el año 93 le quitaron el 50% de los beneficios a las empresas 936 que operaban en Puerto Rico. El 50% de los beneficios de esa, o sea, eso quiso decir que a partir de entonces, lo que ellos dijeron fue, ustedes entre el 93 y el 98, y ustedes son las empresas manufactureras que operan en Puerto Rico, nos van a pagar $4.000 millones al Tesoro Federal. Es decir, entre el año 93 y el 98, esas farmacéuticas, electrónicas, esas empresas que operan en Puerto Rico, que eran la base de la manufactura, y que tenían el 44% del Producto Bruto y 200.000 empleos directos e indirectos, tendrían que empezar a pagar a razón de $800 millones al año en contribuciones. Por 5 años, $4.000 millones. Y en Puerto Rico se armó otro revuelo. Y no había un plan alterno.
como nota al calce, ya el PIB había propuesto a mediados de los 80 un plan de reconstrucción nacional y había habido otras propuestas responsables también de otros partidos. O sea, había habido propuestas para solucionar la crisis de la 936, pero los partidos en el poder no le hacían caso. Es decir, si estaba el PNP en el poder y el PIB o el PPD proponía la propuesta, no, eso no sirve. Si estaba el PPD en el poder y el PNP o el PIB hacían una propuesta razonable, eso no sirve. Y seguían confiando en que el Congreso no eliminaría la sesión 936. Y en el 93 le dieron el golpe quitándole el 50% de los beneficios. Y empezaron a pagar contribuciones a estas empresas. Y empezaron a cerrar. Y empezaron a anunciar cierres en el futuro inmediato. Y las empresas que llegaban a Puerto Rico empezaron a reducir su llegada. El número de promociones de fomento se redujo por la mitad. El número de empleos creados se redujo por la mitad. Y en medio del camino, en el 1996, los congresistas dijeron, sesión 936, eliminada totalmente. Ya no es cuestión de que nos pague 50%. No, ahora las empresas que operan en Puerto Rico van a pagar como cualquier hijo de vecino. Y en 1996 se elimina la sesión 936 y lo que hacen los congresistas para que el golpe no sea tan fuerte es que dan un periodo de desfase, de salida, phase out, le llaman en inglés, de 10 años. Y dicen, estos beneficios, este poquito de beneficios que le vamos a dejar, se los vamos a dejar a las empresas que operen en Puerto Rico, las que estén operando nada más, hasta el año 2005, y cuando llegue el 2005, ningún beneficio adicional. Quiere decir que del 96 para acá, ustedes habrán escuchado que en Puerto Rico hemos perdido casi 30.000 empleos en manufactura. De hecho, algunos dicen 27.000, otros 30.000, eso es contando los anuncios de cierre, algunos se van a dar este verano, otros se van a dar en octubre. Y no es que yo traiga esto como una nota pesimista, lo triste del caso es que en la medida que nos acercamos al 2005, cada vez más empresas anuncian el cierre de operaciones o que no van a expandir operaciones. Y no es que todas se vayan. Alguna gente en otro foro me ha preguntado, ¿eso significa que todas las empresas se van a ir? Se van algunas, no todas se van a ir, pero el problema es que las que se van tienen un impacto grande sobre la economía. Y no sabemos con precisión, con exactitud, cuántas se van a ir finalmente. En este momento, ¿qué es lo que ha propuesto la administración de la señora gobernadora y qué es lo que yo propongo en el libro y qué es lo que se discute en el libro que debería ser la alternativa para Puerto Rico? ¿Qué es lo que deberíamos proponer para tratar de salir de este estancamiento y de esta incertidumbre? Si ustedes me preguntaran en este momento, bueno, danos 3 o 4 adjetivos que describan la economía puertorriqueña. Primer adjetivo, incertidumbre. Incertidumbre. Estamos en un gran momento de incertidumbre. Segundo, esa incertidumbre crea inestabilidad. Crea inestabilidad porque los inversionistas no se atreven a invertir porque de repente hay otro país vecino que paga salarios más bajos, que le ofrecen incentivos industriales iguales a los que tenía Puerto Rico antes y se muda la empresa, como pasó con la Starkeys en Mayagüez, como ha pasado con varias empresas que se han ido a Puerto Rico, se han establecido en México, en Ecuador, en Filipinas, en el sureste asiático, en otras partes del mundo. Se van porque obtienen beneficios mejores. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué Puerto Rico no ofrece esos mismos beneficios? La respuesta es que Puerto Rico no tiene el poder político para ofrecer esos beneficios. No lo tiene, no lo puede negociar. Puerto Rico no puede negociar acuerdos multilaterales o acuerdos bilaterales de comercio o de tratados de condonación contributiva. Y ese es un problema porque el resto de los países sí pueden hacerlo. Escuchen el siguiente dato, a ver si les significa, si les o Malta o Chipre. Tú encontrabas que el esquema de incentivos industriales de Puerto Rico combinado con las 936 pues le daba el clima ideal para esas empresas. 1998, 6 años después, 1998, Puerto Rico pasó del primer lugar al lugar número 22. En ese índice que se llama en inglés Political Risk Index. 21 países nos habían pasado por el lado y cuando uno los busca, ¿cuáles son esos países? Son, irónicamente, algunas economías más pequeñas que Puerto Rico, con menos población que Puerto Rico, con menos recursos naturales que Puerto Rico, con menos tradición de desarrollo industrial que Puerto Rico, porque Puerto Rico empezó a principios de los 50. Pero tienen una característica, y es que pueden negociar
tratados comerciales y de condonación contributiva con otros países. Puerto Rico no puede. El ejemplo más triste y más clásico de toda esta situación es cuando el entonces gobernador Hernández Colón trató de llevar inversión directa de Japón a Puerto Rico para que las empresas japonesas se establecieran directamente sin permiso del gobierno de Estados Unidos. Y entonces desde acá, Departamento de Estado, Departamento de Comercio, le dijeron, tapa boca, tú no puedes hacer eso porque tú no puedes negociar tratados comerciales con otros países. Y en este momento, y a propósito, aproveché para visitar antes de ayer Naciones Unidas y traté de llegar a la oficina de Desarrollo Industrial de Naciones Unidas, United Nations Industrial Development Organization, la UNIDO, para conseguir las propuestas de ellos. Esa agencia de Naciones Unidas propone que países como Puerto Rico reciban inversiones de países como Alemania, como Francia, como Italia, como Japón, como Corea del Sur. Es decir, países que ya tienen experiencia de desarrollo industrial como Puerto Rico reciban inversiones de otros países, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y otros países. Pero nosotros estamos limitados a la inversión que pueda llegar de Estados Unidos, y cuando llega inversión de otros países a Puerto Rico es porque fue con permiso del Departamento de Comercio de Estado de Estados Unidos, y por eso hay muy poca inversión fuera de la que hay de Estados Unidos en Puerto Rico. Hay una que otra empresa inglesa, una que otra empresa española, pero no la podemos atraer directamente porque no podemos negociar esos tratados. Y es lo que en parte yo propongo en el capítulo 9, que es el último capítulo del libro, que tenemos que abrirnos al resto del mundo para crear las mismas condiciones de esos 21 países que nos pasaron por el lado y que ofrecen incentivos contributivos e incentivos no contributivos y acuerdos multilaterales de beneficio para todos los países que participen en esos acuerdos. Y Puerto Rico no lo puede hacer. Últimamente, lo que se le ocurrió a la señora gobernadora y a su administración y al señor comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá fue enmendar otra sección del Código de Rentas Internas, la sección 956, para que las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico, que como ya les he dicho, pagan contribuciones, en vez de pagar un 22, un 28, un 30% de contribuciones, paguen una tasa preferencial al momento de enviar sus ganancias a Estados Unidos. Paguen el 2.5 o el 5, dependiendo del reglamento que les aplique. Y ustedes han escuchado que lamentablemente esa propuesta no ha tenido acogida en el Congreso. Es más, cuando se anuncia que ha tenido acogida, al otro día se dice, bueno, pues un senador mencionó de este comité tal, pero el resto de los 100 senadores no les interesa. O de los 435 representantes, hubo 5 que dijeron que sí, pero los otros ni han visto el proyecto. Y ni siquiera llega una subcomisión congresional. Es decir, que en este momento estamos ante una situación de incertidumbre que crea gran inestabilidad en la economía puertorriqueña. Y esa situación de incertidumbre se agrava en el sentido de que cuando surgen propuestas para tratar de que Puerto Rico se abra al resto del mundo, si no son propuestas que tienen la bendición del partido político en el poder, no son propuestas que van a ser acogidas. Y en ese sentido, por eso estamos proponiendo, entre otras ideas como la siguiente. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo un plan que hace años que lo propusimos, pero que no se le ha hecho mucho caso, de sustituir importaciones en Puerto Rico que puedan ser producidas competitivamente en Puerto Rico. Aquí no estamos hablando de empezar a producir en Puerto Rico producción que no tenga competitividad. Puerto Rico tiene una gran experiencia de producción industrial. Yo enseño hace 14 años en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, donde se gradúa el 25% de los ingenieros latinoamericanos que contrata la NASA en Estados Unidos. Tenemos el conocimiento tecnológico, producimos los técnicos que saben hacer las cosas. Tenemos escuelas de microbiología industrial, tenemos los químicos, tenemos los científicos. Tenemos el conocimiento de los gerentes, supervisores, técnicos que han tenido la experiencia de producción industrial por años en las empresas en Puerto Rico y que han sido funcionarios ejecutivos de las grandes empresas farmacéuticas electrónicas del mundo. Los tenemos allí. Vamos a comenzar con un plan de producir en Puerto Rico para satisfacer nuestro mercado o de darle a esas empresas más incentivos para que permanezcan en Puerto Rico. ¿Incentivos como cuáles? Por ejemplo, incentivos para ayudarles a adiestramiento de empleados. Incentivos como para ayudarles con el pago de los salarios
de los empleados, incentivos como para ayudarles con el pago del transporte marítimo de sus mercancías exportadas, incentivos para ayudarles con el pago del transporte marítimo de la materia prima que importan a Puerto Rico, incentivos para instalar tecnología para controlar la contaminación. Lo que estoy mencionando no es invento. Singapur lo hace con el resto de los países con quien negocia. Y Singapur es ¿cuántas veces más pequeño que Puerto Rico? 5, 6, 8 veces más pequeño. Tiene más o menos la misma población, 3.2 millones de habitantes. Y tiene 3 veces más ingresos per cápita que nosotros. Y se abrió al resto del mundo, pero claro, tiene la soberanía. Y como puede negociar tratados de tú a tú, puede hacer ese tipo de arreglo que sea de beneficio para el país que invierte y para ellos también. Otra de las ideas que estamos proponiendo, desarrollo tecnológico. Como nosotros tenemos el conocimiento, vamos a establecer, en inglés le llaman clusters. Ya comenzó un proyecto, afortunadamente, de esta naturaleza en el oeste de Puerto Rico, pero es un proyecto que es medio tímido porque no es un proyecto amplio. Nosotros podemos establecer negociaciones entre empresas puertorriqueñas y empresas del exterior para desarrollar tecnología para producir medicamentos, por ejemplo, o para producir nuevas variedades de productos agrícolas. En Puerto Rico hay investigación agrícola desde 1911, que se estableció la Estación Experimental Agrícola, y hay literatura, miles de proyectos escritos sobre distintas variedades de producción agrícola que por no poder producirlas, no las producimos, porque somos un país que importamos los alimentos. No producimos localmente la producción de alimentos que necesitamos. Y eso es producción agroindustrial, es producción a través de cooperativas, con altos salarios, con beneficios para los trabajadores, con beneficios para el agroempresario, con beneficios para el agricultor. Ya hay algunas empresas en Puerto Rico que han dado el ejemplo de que eso se puede hacer. Pero tenemos que hacerlo más agresivamente para que nuestra economía pueda crear sus empleos. Y para que se retenga a ese trabajador, para que se retenga a ese profesional, a ese agrónomo, a esa persona que quiere quedarse en Puerto Rico y que pueda tener un nivel de salario digno con una empresa que puede ser una empresa de capital compartido, con una empresa del exterior, estadounidense, canadiense, europea, con una empresa puertorriqueña, como hacen otros países, lo que le llaman joint ventures en la literatura económica. Para el desarrollo agrícola ya les he mencionado que haya conocimiento tecnológico. Proyectos de pesca y acuacultura. Puerto Rico es un país rodeado de mares. El 95% de los pescados y mariscos que nosotros consumimos los importamos. Solamente el 5% de los pescados y mariscos que consumimos lo producimos localmente. ¿Ustedes no creen que hay un gran potencial de mercado para una industria de pesca comercial a gran escala? Bueno, y no lo hemos hecho. Increíble, seguro, mencionan por ahí. Pero existe el conocimiento tecnológico, tenemos el conocimiento para hacerlo. La ampliación del alcance del cooperativismo, por ejemplo. El cooperativismo ya tiene más de 5.000 millones de dólares. Son 5 billion dollars, por ponerlo en inglés, ¿verdad? Que tiene y que no puede utilizar porque las leyes que rigen el cooperativismo en Puerto Rico restringen el uso de esos fondos para actividades de banca, de crédito, lo que le llaman ahorro y crédito, y de seguro. Pero no podemos crear empresas cooperativas en otras áreas porque tenemos el capital restringido. Y hay regiones en España, por ejemplo, en la provincia vascongada, la región de Mondragón, donde la casi totalidad de la producción es cooperativa. Los hospitales, las escuelas, la vivienda, los bancos, la producción manufacturera. Entonces el cooperativismo en Puerto Rico sí tiene recursos, pero la ley no le permite meterse en las áreas que se meten los otros, porque es una ley que restringe la participación del cooperativismo. Tenemos más de 700.000 socios de cooperativas, más de 5.000 millones de dólares en activos, pero no pueden entrar en todos los negocios porque hay restricciones. Por ejemplo, la industria del reciclaje. Miren, en Puerto Rico el reciclaje es una industria que está en pañales. Aquí veo en Estados Unidos y en las ciudades que he tenido oportunidad, ¿verdad?, que no han sido muchas, pero he visitado algunas ciudades de Estados Unidos que corre el programa de reciclaje, corren porque generan empleo, porque la basura en Puerto Rico sigue siendo vista como basura y no como un producto. Aquí el papel de periódico, el cartón, el cristal, el aluminio, el plástico, son productos que tienen un mercado, que hay empresas que los procesan y los reutilizan. En Puerto Rico nosotros no reciclamos ni siquiera el 11% de los desperdicios.
Estamos hablando de que casi el 90% de los desperdicios van a caer a los vertederos en una isla, ¿verdad?, que tiene unas condiciones ambientales muy restrictivas, ¿verdad? Y de hecho hay un capítulo sobre eso en el libro también, de cuáles son las condiciones ambientales que tenemos y cómo industrias como el reciclaje e industrias relacionadas pueden generar empleos en Puerto Rico, empresas comunales, participación de gente pobre que de otra manera no tendría un empleo. Esas son ideas también que están propuestas en el libro. Nosotros proponemos también un nuevo enfoque para la industria turística. Puerto Rico es un país, todavía es de los primeros 3 países en el Caribe que más turistas recibe, pero estamos perdiendo en ese renglón también porque los demás están haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. Los demás son países tan disímiles como Cuba, por ejemplo, países cercanos como República Dominicana, los países angloparlantes, del Caribe angloparlante, como Martinica, San Martín, los países antiguas colonias holandesas como Aruba, Curazao, Bonaire. Pues nosotros tenemos que desarrollar una estrategia que responda un poco al desarrollo del turismo puertorriqueño y con empresarios puertorriqueños también. El turismo sigue siendo una industria importante, no me malinterpreten. Lo que ocurre es que ha ido perdiendo competitividad con el paso del tiempo. Y ahí tenemos una gran oportunidad, sobre todo cuando tenemos un % considerable de la población que sabe manejar más o menos el inglés y el español. Hay un % mayoritario que no es bilingüe. O sea, eso de que somos bilingües en Puerto Rico, ustedes mejor que yo saben que no es cierto. Pero ese % considerable de la población educada puede ser parte de ese tipo de industria. Proponemos también un nuevo enfoque para la asistencia económica en Puerto Rico que envuelva la participación de sectores comunales, urbanos y rurales en proyectos autogestionarios y cogestionarios. Miren, de las comunidades pobres de sectores urbanos y rurales, en los países del primer mundo, los países industrializados, están surgiendo las nuevas pequeñas empresas. ¿Por qué no hacemos lo mismo en Puerto Rico? Nosotros tenemos habilidad empresarial, habilidad artesanal, habilidades de diversa naturaleza en nuestras comunidades donde hay gente que está dispuesta a montar su empresa, que está dispuesta a montar una cooperativa para dar servicios, para producir productos agrícolas, para producir productos manufacturados como muebles, por ejemplo, ropa, textiles, etcétera. Y no le hemos dado la importancia a ese sector, la importancia que merece. Y eso ha sido así porque ese ha sido precisamente el sector que ha sido dependiente de los programas de transferencias federales fundamentalmente. Y el gobierno de Puerto Rico no ha tenido la responsabilidad institucional de canalizar esos recursos, esos fondos que reciben esta familia, para convertirlos en programas que desarrollen empleo y autoempresas sobre todo. Hay algunas propuestas que están sonando por ahí, pero no son propuestas agresivas. Nosotros proponemos propuestas agresivas para que esas comunidades finalmente salgan del círculo vicioso de pobreza en el que los ha mantenido durante décadas, reflejando un problema de pobreza a perpetuidad, de dependencia a perpetuidad. Yo creo que ahí hay un factor bien importante también. Igualmente con la política laboral, que tenemos una propuesta de mayor participación de los sindicatos, incluso la fundación de nuevas empresas, etcétera. Todo esto está resumido ahí. Yo he hablado ya casi hora y media, creo que he hablado demasiado. Y me imagino que ustedes tienen algunas dudas, preguntas, comentarios. He tratado de hacer una síntesis de un libro que tiene pues 368 páginas y 9 capítulos. De los aspectos más importantes, hay aspectos que no he podido discutir. El problema de la inflación, el problema del desempleo, el problema de la dinámica poblacional, de cómo Puerto Rico ha ido, es un país cuya mediana de edad ha ido creciendo aceleradamente y tenemos un problema de manejo con la población envejeciente. Y tiene que haber política económica y política gubernamental para trabajar con esos sectores poblacionales de una manera responsable. Dentro de ese sector poblacional de envejecientes hay una gran parte de ellos que son pobres en extremo. Y eso se ha confirmado en las visitas a las comunidades rurales y urbanas, donde viven viejitos que apenas reciben 100 o 150 pesos mensuales de seguro social y es su único ingreso. Y esa es una realidad que es triste, que duele, porque muchos son familiares nuestros o conocidos nuestros. Pero esa realidad la está viviendo el país también. No nos equivoquemos.
el censo federal del 2000 todavía ubica más del 50% de la población puertorriqueña viviendo bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que nos hemos mantenido con ese 50% ya. Yo recuerdo esas cifras de 70 que se menciona desde antes. Más de la mitad de la población puertorriqueña viviendo condiciones de pobreza, bajo condiciones de pobreza. Y entonces, por supuesto, esto da lugar a que como alternativa, ante la falta de empleo formal que provea la economía en el sector público y privado, pues entonces surgen las actividades de economía subterránea, muchas de las cuales son legítimas y proveen un servicio y son aceptables por la sociedad y nos resuelven el mecánico de la esquina, el que corta la grama, el albañil que hace la marquesina, que son empleos legítimos. Su única informalidad consiste en que no paga contribuciones y por lo tanto lo categoriza como economía subterránea. Pero desgraciadamente está la otra dimensión de la economía subterránea, que es aquella que tiene que ver con el trasiego de drogas y armas. Y créanme que las cifras que se calculan en Puerto Rico en este momento involucran a decenas de miles de puertorriqueños, sobre todo jóvenes, envueltos en trasiego de drogas y armas. Nuestras cárceles están llenas de jóvenes pobres que están metidos en problemas de droga y que están en el trasiego de armas y que vuelven a ser reincidentes tan pronto salen a la libre comunidad y que asesinan y que cometen actos delictivos todos los días. Es un peligro estar en las calles en Puerto Rico por eso. Y claro, ¿a qué responde esto? A que hay una economía subterránea que, según un economista colega de apellido Alameda, calculó en sobre cerca de 8.000 millones de dólares por año. En Puerto Rico nada más. En Puerto Rico nada más. O sea, estamos hablando de una situación alarmante. Más de 100.000 adictos a distintas drogas. En una población de 3.8 millones de habitantes. O sea, estamos hablando, y por supuesto que la dimensión esta ilegal que criminaliza la economía subterránea se alimenta de esta situación. Y es lamentable que sea así, pero es así. Entonces, las propuestas nuestras van dirigidas a tratar de reorientar a esa población a que tengan un estilo de vida digno. Y eso se logra, por supuesto, a través del readiestramiento, de la educación, de la solidaridad en todos los frentes y en todas las instancias. De eso es que se trata. Quiero detenerme aquí porque ya hablé más o menos como hora y media, que fue lo que me dijo Juan que debía hablar, porque si no me corría el riesgo de que... pues que se aburriera medio mundo aquí, ¿verdad? Y he hablado demasiado, así que me gustaría ahora abrir por unos minutos a comentarios y preguntas a ustedes. Gracias. Sí, el compañero allá. Yo tengo una preguntita con relación a, bueno, ya sabemos que el expresidente Carter estuvo en Cuba recientemente y hubieron una charla y se habló de vamos a minimizar el embargo, vamos a cortarlo, por lo menos hacerlo menos rígido. Por supuesto, Bush por su parte pues no quiere hacerlo fuerte, pero en el caso milagroso de que se acabara el embargo, ¿qué clase de impacto puede tener esto Esa es una muy buena pregunta. En el año 92 ya hubo un estudio que se titula Impacto de la apertura de la economía de Cuba sobre la economía de Puerto Rico, y el sector que en primerísimo lugar se afecta de forma directa es el sector del turismo. Por los bajos costos de proveer el servicio en Cuba, la calidad que están ofreciendo, por la fiebre, entre comillas, que representaría para el turista estadounidense que pudiese viajar a Cuba sin ningún tipo de restricción, y porque ellos ya, en este momento Puerto Rico tiene 12.000 habitaciones de hotel, ya ellos están llegando a 40.000, ¿ok? Ya nos triplicaron y siguen construyendo. El segundo tipo de industria que se afecta es la manufactura, por supuesto. La disciplina, la entrega al trabajo de un sector muy grande de la población cubana estaría abierto a recibir salarios que podrían ser la mitad de los salarios en Puerto Rico, o una tercera parte, contarle que se manejen dólares, por ejemplo. Ya en Cuba se maneja un mercado paralelo de moneda de dólares, además del peso cubano, y ahí hasta otro tipo de mercados informales. Así que esos dos sectores nos afectarían dramáticamente. La apertura de Cuba sería, en ese sentido, detrimental para Puerto Rico. Ahora también se habla de oportunidades, y si Puerto Rico pudiese tener con empresarios
de la región y con empresarios cubanos la oportunidad de hacer inversión desde Puerto Rico a Cuba en distintos tipos de industria, habría oportunidades para exportar empresas de Puerto Rico hacia Cuba también. O sea que esas son las oportunidades que hay que ver. Uno tiene que tener en esto una visión optimista porque la apertura de Cuba se va a dar como quiera. Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar preparado con un plan para enfrentar una realidad que es inescapable. Pero ahora mismo el gobierno de Puerto Rico no debe tener algo. No lo tiene, por supuesto que no lo tiene. Ni lo manifiesta oficialmente si lo tuviera. Es que usted y después el señor allá atrás, sí. Cuando te oigo hablar sobre la capacidad intelectual en la tecnología y la gente educada en Puerto Rico, le da validez a unos comentarios que yo hice cuando vendieron la Telefónica, porque en la industria de las telecomunicaciones, pues nosotros podíamos estar ahora mismo gobernando lo que pasa en toda Latinoamérica. Eso es así. Pero cuando estabas hablando sobre esos países que nos pasaron, estaríamos nosotros entonces en una posición de proveer incentivos a estas industrias en la misma forma que se le proveyeron en los 40 y si eso iba a traer salarios de un quinto por ciento. No, eso es una muy buena pregunta. Primero, la reacción al primer comentario está absolutamente en lo correcto. Un economista amigo que asesoró al movimiento obrero en la transacción esta de la Telefónica, en efecto descubrió que a nivel tecnológico ya la Telefónica de Puerto Rico estaba adelantada antes de que la privatizaran. O sea que el conocimiento tecnológico estaba ahí. Así que eso es absolutamente cierto. En términos de lo segundo tenía que ver con, dame una palabra clave que acabo, los incentivos. Bien, mira, los incentivos que utiliza, hace como 5 años nosotros en el recinto de Mayagüez le pedimos al Deputy Director de la Administración de Fomento Económico de Singapur que nos enviara una lista de los incentivos que ellos le ofrecen al capital de fuera. Entonces lo curioso es que ellos tienen una lista de incentivos contributivos y de incentivos no contributivos, pero le cobran contribuciones a las empresas y con esos mismos fondos que cobran en contribuciones revierten en beneficios a las empresas que pagan. Y además tienen un fondo que se ha ido generando internamente para ayudar a las empresas a reducir costos y a entrar en negocios compartidos. El gobierno de Puerto Rico, una de sus características es que nunca ha querido entrar en negocios compartidos, lo que en inglés sería joint ventures, con capital de fuera. Y estos países sí lo hacen. De modo que nosotros no vamos a poner el riesgo a nivel de salario que ya ganaron, que ya tienen nuestros trabajadores. Por el contrario, Alemania, el salario promedio de Alemania es más alto que el salario promedio de Estados Unidos en manufactura. Interesante. A mí me gustaría que empresas alemanas se establecieran en Puerto Rico, que no contaminaran el ambiente, que paguen contribuciones, que reinviertan en el país y que nosotros le demos incentivos de tipo no contributivo, pagando salarios altos, desde el obrero de producción y quality control y el obrero que trabaja en el almacén, hasta el ingeniero, el contador, el gerente, el microbiólogo. Esa es la idea. Es jamás porque volver a los años donde se pagaba peso y medio la hora no tiene ningún sentido. Sería ir en contra de los principios del desarrollo económico de un país. Porque de hecho muchos de esos países están ofreciendo... Claro, ofrecen menos que... parte de los incentivos que Claro que sí. Pero tú sabes, ¿qué impacto tuvo porque tú sabes, Puerto Rico, a nosotros nos sacaron de Puerto Rico, nos salimos para la década del 50 y los 40, pero entraron un montón de cubanos en ese mismo tiempo. Y tú sabes, yo digo, esa gente se convirtieron en Puerto Rico parte de los dueños de los medios de producción. ¿Qué impacto en términos de la economía en ese entonces? ¿Cuál fue el impacto que eso tuvo desde tu punto de vista? Sí, mira, ellos están en el sector, por supuesto, de comercio, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de la manufactura no están porque ese sector está dominado fundamentalmente por empresas manufactureras de Estados Unidos. En esos dos sectores están muy presentes, en el sector de servicios también, son muchos de ellos profesionales. Muchos se incorporaron a la vida en Puerto Rico, sus hijos ya se consideran puertorriqueños. No todos son personas que nos vean mal a nosotros los independentistas, digamos, o que tengan una mala impresión sobre los que aspiramos a la libertad. Hay un sector de ellos que sí, que siguen siendo retrógrados en su forma de pensar ideológicamente,
pero se incorporaron, y en términos del impacto en el comercio, últimamente se ha venido reduciendo, porque una de las cosas que dicho sea paso se menciona en el libro y que no he tenido tiempo de mencionar aquí, es que en el comercio el pequeño y mediano comerciante puertorriqueño, cubano o de origen árabe, por ejemplo, que los hay también, han ido perdiendo espacio a través del tiempo porque las megatiendas, las grandes tiendas por departamento, Macy's llegó a Puerto Rico, Kmart, Walmart, etcétera. Esos son los que se están tragando los pequeños y medianos, y dentro de esos pequeños y medianos están los cubanos también. Así que ellos están sufriendo las mismas consecuencias que los comerciantes puertorriqueños. Usted, el de atrás, tiene una pregunta, luego usted y luego sí. Usted mencionó sobre los 8 millones de ingresos en la industria de la droga. ¿Cuánto? 8 billions, 8 mil millones. 8 mil millones, no billones. Bueno, la cifra no importa, el issue es ¿a dónde van los ingresos eso? ¿Cuál es el aspecto favorable para la comunidad? Esa es una muy buena pregunta. Y el aspecto adverso. Esa es una muy buena pregunta. Los estudiosos de esto, que no son muchos los estudiosos de este tema, han identificado que es como si fuera una retroalimentación dentro del mismo micromundo de la droga. Son ingresos que se utilizan para reinvertir en armas y en drogas también. Son ingresos que se utilizan para adquirir propiedades en Puerto Rico, propiedades de bienes raíces. Muchas de las grandes urbanizaciones que se están construyendo en Puerto Rico se están construyendo con fondos financiados con drogas. ¿A quién pertenecen esas? Pertenecen a lo que en la calle en Puerto Rico llamaríamos peje gordo, que nadie quiere enfrentar, que la policía sabe quiénes son y que muchos son, desafortunadamente, gente de alto nivel en la sociedad. Se han identificado banqueros, ejecutivos, profesionales que están en ese alto nivel, y esos son los que nunca captura la policía. ¿Nativos o cubanos? Puertorriqueños. Puertorriqueños. Hay muchos extranjeros también. También, y entonces está la otra dimensión de que de los que han estado entrando también últimamente en este flujo inmigratorio, que no todo es ilegal, los estudios de Duani, de Rey y de otros autores demuestran que hay una parte del flujo inmigratorio de dominicanos, haitianos, etcétera, que es ilegal, pero hay una parte bien grande que no es ilegal. De estos que son ilegales, pues algunos están participando en ese mundo de la droga también. Entonces el problema de nosotros sigue siendo aún más grande cuando confrontamos el aspecto de sabotaje con vaselina o sin vaselina, el aspecto obvio o el aspecto liviano, el sabotaje obvio o el sabotaje Sí, correcto, sí. o no, ahora la ve y ahora no la ve. Seguro, a la policía se le hace muy fácil capturar a los vendedores de droga en la calle y muy difícil a los demás. Todo lo que se planea va a orbitar alrededor de ese núcleo de Con toda probabilidad. Entonces, Es un problema de política pública muy serio. el núcleo de los que sabotean las buenas ideas del PEI y el esfuerzo de los demás. Sí, totalmente de acuerdo. Usted tenía una pregunta por aquí, sí. El asunto, yo no sé si usted lo mencionó, el asunto de la deuda externa de Puerto Rico y a qué tal estamos y cómo se da. Sí, hay cifras en el capítulo 5 del libro. Puerto Rico es uno de los países con deuda per cápita más altos en el mundo. Per cápita quiere decir por persona. Para que tengas una idea, la deuda pública de Puerto Rico en el año fiscal 1999, la deuda pública consolidada, es decir, municipios, gobierno central y corporaciones públicas, ya llegaba a los 22.678 millones de dólares. 22.678 millones de dólares es más de la mitad de la producción nacional del país. Es un problema de endeudamiento extraordinario. Esa es solamente la pública. Si le sumamos la privada, un economista de apellido Gutiérrez, Elías Gutiérrez, calculó que cuando en Puerto Rico uno suma la deuda de los consumidores, la deuda pública y la deuda de las empresas, nuestro problema de endeudamiento sería el más serio de toda la América Latina. Si tuviésemos que pagar esa deuda en el momento, es decir, si viniera el acreedor y nos dijera, paga ahora mismo tu gobierno, tu consumidor, tu empresa, la deuda que tienes outstanding, que tienes fuera, no la podrías pagar.
Y estamos hablando probablemente de 60, 70 mil millones de dólares fácilmente. O sea, somos un país endeudado hasta el cuello. Por eso es que gran parte, en el capítulo 6 se habla sobre esto, gran parte de la deuda ha sido, pues se ha utilizado para financiar la sobreinfraestructura, la vivienda. En Puerto Rico la gente tiene automóviles porque se los fían. En Puerto Rico la gente tiene casas porque tiene una hipoteca. En Puerto Rico la gente compra la ropa con tarjetas de crédito. En Puerto Rico mucha gente estudia porque coge préstamos. Es decir, que es el deber ante todo porque lo debemos todo. Porque yo veía típicamente en Puerto Rico, el país está en crisis, pero todo el mundo tiene dinero Sí, así es. para jugar en la pica. Endeudamiento, economía subterránea, altos niveles de consumo. Él tenía una pregunta y luego usted, sí. Ah, está bien. Ok, pues vamos. Sí, mire, le quería preguntar, ¿cómo se ve un proyecto de desarrollo autosustentable para Puerto Rico y empezar ese proyecto antes de llegar al 2005? O sea, no solamente pensar en traer materia de manufactura Claro. de afuera y crearla en Puerto Rico, sino que usar cosas como el reciclaje, Correcto. usar cosas como la agricultura Ujú. y la industria de la pesca y ese tipo de cosas para hacer desarrollo autosustentable. Esa es la propuesta de mi capítulo 9. Con eso yo concluyo. Lo que tú estás describiendo, o sea, yo tengo una propuesta de desarrollo autosustentable y concurro contigo en que eso es lo que va a salvar, lo que va a salvar la economía del país, porque de otra manera no podemos seguir dependiendo de lo que se apruebe fuera o a nivel congresional. Así que totalmente de acuerdo, esa es la línea que tenemos que seguir. ¿Se ve alguna posibilidad de que empiece a implantarse con los gobiernos corrientes? De Bueno, que abran la mente? hay algunas ideas porque hay gente honesta en todos los gobiernos y hay algunas ideas que están tratando de impulsarse, pero muy tímidamente porque no es lo que le conviene al establishment. Así que, sí. Tiene que ver con el... Es que hay como 18 preguntas más por ahí. Adelante, Como sí. el trasiego de drogas, habló de los 8 billones, me imagino que también de esos 8 billones, además del autorreciclaje, hacia esa industria también se usa para comprar servicios y mercancías. También tiene impacto sobre el consumo. Y, o sea, parece una cierta conveniencia en que se haga tanto dinero en droga y se pueda para la Ajá. industria de afuera, Claro, que se beneficie. claro. Porque ahí, ese va a comprar a la tienda por departamento o paga gasolina o paga seguro. Ese es dinero eso es cash economy, que fluye con mucha facilidad. La pregunta es, ¿qué oferta? Una idea, y no sé si es una idea concurrente, para eliminar el trasiego de drogas sería matarles el negocio, o sea, utilizar la medicalización y la legalización de ciertas drogas menos nocivas y que sea una producción restringida dentro de la isla para entonces curar al pueblo y hacerlo de una manera autosustentable. Esa es... Sea en Puerto Rico mismo que se produce, se resuelve el problema, se queda el dinero adentro, no que se venga de afuera. Esa es una de las propuestas que se está estudiando y el PIB ha participado en ese proceso de discusión con mucho detenimiento. Sí, diga usted. Migración de retorno. Puerto Rico tiene en este momento lo que los demógrafos llaman una tasa de emigración neta, es decir, salen más del país de los que entran, salen más de Puerto Rico y fundamentalmente hacia Estados Unidos de los que llegan de Estados Unidos de retorno a Puerto Rico. De los que están yéndose, como bien señalaba Juan, el concepto del brain drain, o sea, el perfil del emigrante puertorriqueño en este momento es el de un ser humano que tiene un nivel de educación mucho más elevado, que no emigra a la ciudad tradicional que se emigró en la década del 50 y el 60, es decir, ahora es California, ahora es Orlando, ahora es Texas, ahora es New Jersey, probablemente profesional y técnico también, técnico.
Y también sigue siendo en alguna medida New York y sigue siendo Chicago, o sea, sigue siendo Filadelfia, sigue siendo Connecticut. Es decir, no es que se haya abandonado totalmente los centros tradicionales de las ciudades que eran los recipientes de los migrantes puertorriqueños, pero ahora los centros que reciben a esos migrantes son otros y el tipo de actividad que van a realizar son otros también. Y entonces el migrante de retorno a Puerto Rico, hay una alta concentración de personas en edad de retiro, que reciben entonces, pues obviamente los que pagaron seguro social, que son la mayoría, o que vienen a hacer una aportación fundamental a la economía también. En ese sentido, eso yo lo veo muy positivamente. Siempre lo hemos visto muy positivamente. Pero en términos de la población joven busca la manera, si está educado y tiene un nivel de preparación académica, un porcentaje bastante considerable está abandonando el país. Es lo que llamamos la fuga intelectual, el brain drain. Lamentablemente son tasas crecientes de migración en este momento. Sin lugar a dudas. Usted sí. Sí, el libro que está en la carátula, hay una impresión anterior que era una carátula distinta, que es la que está por ahí en el póster, pero cualquiera de los dos es lo mismo. Lo distribuye International Thomson Learning. Aquí en Nueva York tienen una oficina, pero la información que ellos me dieron es que a través de las librerías de Hunter College y de Hostos Community College van a llevarlo. No está allí todavía el libro, pero va a llegar. Lamentablemente, como el libro, déjeme explicarle qué es lo que ocurre. Las publicaciones en español de Thomson Learning se tramitan a través de Ciudad México. Y este libro fue impreso en México. Entonces, la comunicación con New York, en libros que se publican en español, no es una comunicación que es muy regular. Entonces, lo que sí se comprometió el gerente para Puerto Rico y el Caribe de Thomson Learning es que él haría disponible el libro próximamente en las universidades de la ciudad de Nueva York. Y yo le dije particularmente Hostos y Hunter que invitaron a esta conferencia para que en esas librerías el libro esté disponible. Pero yo les voy a sugerir además de que los pongan en librerías de interés general, porque es posible que haya algunas personas que ¿verdad? No es que el libro sea la gran cosa, pero es posible que haya algunas personas que les interese comprar el libro. Así que fuera de las universidades, pues es posible que haya algunas personas que les interese. Sí, en Puerto Rico está en todas las librerías de la zona universitaria, en la librería Borders, en todas las librerías de las universidades ya está disponible. Sí. Sí, diga usted, sí. Sí, me señalan que esta tiene que ser la última pregunta, así que... el libro Economía de Puerto Rico, Evolución y Perspectivas. Economía de Puerto Rico, Evolución y Perspectivas. En internet busquen bajo Thomson Learning a ver si aparece algo. Yo no me he metido a buscar a ver si está en internet. Sí, diga adelante usted, por favor. Esto que es la piedra angular, la economía es la piedra angular de toda la sociedad. Y a la vez, poniendo aquí en la mesa las posibilidades de que muchos de los compañeros y compañeras del comité de nuestro partido en Nueva York comiencen a hacerse más familiar con la economía, porque hablamos de romanticismo, de capitalismo, de banderismo, de inocencia, etcétera. No tocamos el lugar. Mi pregunta es que la deuda pública hay que pagarla en términos anuales. En este momento se sabe cuál ha sido dentro del pago que tiene el gobierno de doña Sila Calderón al pago de esa deuda pública. Sí, la deuda pública tiene un límite constitucional. El gobierno de Puerto Rico no ha llegado a ese límite. El gobierno lo que hizo, aprovechando la baja en interés de las 11 veces que la Junta de la Reserva Federal bajó la tasa de interés aquí en Estados Unidos, el presidente del Banco de Fomento, el señor Juan Agosto, refinanció la deuda de Puerto Rico completa, se ahorraron unos 150, 160 millones y el gobierno paga de 200 a 300 millones de dólares por año en intereses. Pero la deuda, como corre a largo plazo, estos son bonos, pues el gobierno tiene la capacidad, a través de la generación de los ingresos de las mismas corporaciones que se endeudan, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, los edificios públicos, las distintas corporaciones, Universidad de Puerto Rico, de repagar la deuda. Y hasta ahora
a pesar del alto nivel de endeudamiento, como Puerto Rico tiene un récord de buena paga, consigue financiamiento. O sea, eso también es una realidad. Porque como se ha endeudado tanto y paga, depende de ese buen récord de pago. Pero sí paga sus intereses, los paga, sí los paga. Y paga la deuda, sí. Sí, adelante. Sí, ok. Buenas tardes. Quería hacer un hincapié en algo, un subrayado en algo que usted había dicho cuando el relato, que toda la larga se estrella con el no tener poder nosotros de negociación. Así es. Yo creo que ahí es eso es correcto. El problema mayor. O segundo, lo que quería era saber cuáles son los numeritos actuales en cuanto a la fuga de capital por las transnacionales actualmente. Me gustaría saber... Sobre 25.000 millones de dólares por año. 25.000. La cifra oficial última, revisada por la Junta de Planificación, fue 23.500 millones para el año 99. Año 2000-2001 ya rebasa los 25.000 millones de dólares, fácil. Eso es más de la mitad del Producto Nacional Bruto del país. Somos un gran negocio. Un dato interesante sobre todo, a propósito de la pregunta, la economía de Puerto Rico, con esas ganancias que salen de Puerto Rico a Estados Unidos, y con lo que nosotros le compramos a ellos, nosotros le compramos a Estados Unidos en alimentos, en ropa, en importaciones, le generamos a los norteamericanos entre 4 y 500.000 empleos en esta economía. O sea, la cifra de Alameda, que ha estudiado este aspecto también, 482.000 empleos en el año 2000, le representó la economía de Puerto Rico, la economía de Estados Unidos. O sea, somos un gran negocio para ellos. Somos un gran negocio para ellos. ¿Cuánto es dinero es eso? ¿Perdón? ¿Cuánto es eso en dinero? ¿Esos son los 25 billones? Los 25.000 millones más los más o menos 22 o 23.000 millones de dólares que le compramos en importación de mercancías. De los 25 es la ganancia que las industrias privadas americanas hacen. Sí, es lo que le llaman el pago a factores de producción del resto del mundo. Es el concepto técnico en la balanza de pago es rendimientos de capital, income on investment o return on investment. El return on investment. Bien, pues muchas gracias por su atención y un placer haber estado con ustedes aquí. Yo sé que hay el entusiasmo de que esto continúe, pero lamentablemente el edificio tiene unas restricciones que antes no la había porque podíamos quedar más tiempo, pero nos dijeron que a cierta hora pues tenemos que cerrar por cuestiones de seguridad. Le queremos dar las gracias al doctor Edwin Irizarry Mora por esa disertación tan interesante y que yo sé que hay sed todavía de más información y eventualmente quisiéramos que viajara de nuevo porque quisiera con más tiempo enfocar en ciertos temas que creo que son importantes. Sobre el libro, nosotros hemos estado en contacto sobre la posibilidad de tener ese libro disponible aquí. Es una situación porque es un proyecto, no es un proyecto del PIB, y es un proyecto del compañero Edwin, y hay que lidiar con la compañía publicadora que es la Thomson Learning. Se ha tratado de gestiones, pero vamos a seguir en comunicación para que ese libro esté disponible y una vez que esté disponible hacerlo llegar porque él dijo que no es una gran cosa, pero es una gran cosa, es un documento histórico donde está al día la situación económica de Puerto Rico. Quería agradecer la presencia del licenciado Frank Pérez del Colegio Eugenio y María de Hostos, de la oficina de la presidencia del colegio, que está aquí con nosotros, que llegó un poquito tarde, y a la linda familia del compañero Edwin Irizarry, la doña Elisa y sus dos hijos que están aquí, que se unieron a nosotros. Quería informarles que la semana que viene, el viernes, a las 6:30 de la tarde, en este mismo salón, el Partido Nacionalista, la Junta de Nueva York, va a tener una actividad aquí con la licenciada Linda Baquiel, que ha representado a los desobedientes civiles en los casos legales de los desobedientes civiles en la lucha de Vieques, que va a dar una presentación aquí y el Partido Independentista Comité de Nueva York está auspiciando. Hay unos hojas sueltas que por favor para que se lleven una copia, Carmen, para que si puedan venir a esa actividad, pues se lo agradecemos. Por otro lado, en la mesa hay un documento que se llama Desarrollo Económico, que es la parte, un capítulo del programa electoral del PIB del año 2000, que sugiero que se lleve una copia, al igual que dos artículos, Producción, Dependencia, Crimen y Miedo,
del doctor Francisco Catalá y la independencia en la economía globalizada del licenciado Eric Negrón Rivera, también del Partido Independentista Puertorriqueño. Una vez más, agradecemos la presencia de Edwin, la presencia de ustedes y muchas gracias, y especialmente al Canal 75 que siempre dice presente, le queremos dar las gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias y que disfruten de la tarde.